Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Volvemos a tratar un asunto que ya ha sido tratado durante esta legislatura en varias ocasiones, la última de las veces no hace demasiado tiempo, ¿no? Y es qué es lo que podemos hacer para tratar de luchar de la mejor manera posible contra el fraude fiscal. Efectivamente, la última vez que tratamos este asunto creo que fue hacia el mes de octubre. No se ha avanzado lo suficiente en esta materia y no se han dado los pasos necesarios para impulsar lo que nosotros consideramos que es indispensable, ¿no? Como es la elaboración de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal para el conjunto de la comunidad autónoma vasca, más allá de las competencias que pueda tener las diputaciones forales, más allá de los intereses partidarios de unos o de otros, más allá de las apetencias o de las opiniones de determinados diputados generales. Yo creo que este es un problema de primera magnitud, es un problema que existe en Euskadi, para el que todavía no tenemos una solución y, por lo tanto, creo que es necesario que se vuelva a tratar hoy aquí para ver si entre todos somos capaces de impulsar lo que nosotros consideramos, como he dicho antes, necesario e indispensable, un plan de inspección integral, un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal para el conjunto de la comunidad autónoma. Evidentemente, el fraude fiscal perjudica a la financiación de la Administración, fomenta la insolidaridad y la injusticia y distorsiona la actividad económica, perjudica, por lo tanto, al conjunto de los ciudadanos y es un problema de primera magnitud. Y yo diría que este es un problema especialmente grave en Euskadi por diferentes causas, ¿no? Por un lado, pues por culpa del entramado institucional que padecemos, por culpa de que la competencia en materia fiscal es de las diputaciones, por culpa de que las diputaciones suelen ser o han sido reacias históricamente a colaborar en este asunto, es decir, las diputaciones suelen ser muy celosas de sus competencias y también por culpa de que este Gobierno no ha querido incomodar a las diputaciones durante demasiado tiempo. Lo cierto es que un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal debería haberse puesto en marcha hace muchísimo tiempo, pero lo cierto es que a día de hoy, en 2012, todavía no lo tenemos y, por lo tanto, se trata de insistir, se trata de seguir insistiendo tantas veces como sea necesario de que este plan conjunto es lo que más interesa al conjunto de los ciudadanos. El propio Lehendakari, no hace demasiado tiempo, hace varias semanas, acusó concretamente a la Diputación Foral de Vizcaya de frustrar la coordinación antifraude y de vetar un acuerdo institucional para coordinar la lucha contra el fraude. Así lo dijo. Y el propio consejero Aguirre acusó al diputado general, señor Bilbao, de intentar, nada menos que de intentar ahogar financieramente al Ejecutivo autónomo. Nosotros realizamos una pregunta al Gobierno sobre los pasos que se habían dado para el cumplimiento del acuerdo parlamentario del pasado día 3 de febrero de 2011. Preguntábamos si se había pronunciado ya el órgano de coordinación tributaria sobre el desarrollo de la Ley 3/1989 en lo relativo a planes de inspección, tal y como se recoge en el artículo 13 de la citada ley. Lo cierto es que del acta de esa reunión concluimos que efectivamente la contestación del representante de la Diputación Foral de Vizcaya a esa propuesta del Gobierno era que estimaba innecesaria la constitución del grupo de trabajo propuesto por los representantes del Gobierno vasco. Y a nosotros esto nos parece un hecho ciertamente grave, que un diputado general o que un representante de una determinada Diputación Foral plantee en el órgano de coordinación tributaria que efectivamente no es necesario poner al menos en marcha un grupo de trabajo que vaya a la raíz fundamental del problema, que es luchar entre todos de la mejor manera posible contra el fraude fiscal. Estamos hablando de aproximadamente un fraude de 2.500 millones de euros. Estamos hablando también de que es una propuesta planteada por la propia comisión de expertos que asesora al Lehendakari y estamos hablando también de que la propia ley de armonización
en su artículo 13 recoge esta posibilidad y, por lo tanto, es perfectamente legal, y a los representantes de los ciudadanos nos corresponde no solo cumplir la ley, sino hacerlo de la mejor manera posible para defender los intereses de los ciudadanos. El fraude fiscal en cualquier momento es ciertamente grave, pero ahora especialmente, ¿no? En una situación de crisis económica en la que nos encontramos, con una caída gravísima de la recaudación, una disminución de los ingresos públicos, y esto, lógicamente, hace que, por un lado, tratemos de llevar a cabo una reforma global del sistema fiscal para hacerlo más justo y conseguir recaudar más y mejor, para hacer posible el mantenimiento del estado del bienestar, y, por otro lado, se trata de luchar cada día mejor contra el fraude fiscal. Y lo cierto es que ambos objetivos se ven lastrados, en fin, no solamente por el entramado institucional vasco que padecemos los ciudadanos vascos, sino también por muchas veces la falta de voluntad política de determinados representantes. Es por esto que nosotros, como digo, pensamos que no basta instar a las diputaciones, instar a los representantes en el órgano de coordinación tributaria a coordinarse mejor. Se trata de elaborar expresamente un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, y por eso nosotros realizamos la interpelación. Hace 15 días preguntábamos al Lehendakari qué es lo que iba a hacer a partir de ahora para seguir insistiendo en este asunto. Nosotros le dijimos al Lehendakari que no desista, y nosotros queremos que también este Parlamento diga al Gobierno que no desista, y queremos instar también a las diputaciones a que en el órgano de coordinación tributaria, como marca la ley, pues traten de elaborar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Ya digo que el propio entramado institucional, lógicamente, es un obstáculo para tener la mejor política fiscal posible, y, a su vez, es un obstáculo para luchar mejor entre todos contra el fraude fiscal. El propio entramado institucional no se puede modificar de un día para otro, se acabará modificando sin ningún tipo de dudas con el paso del tiempo, pero lo que sí hay que corregir es la voluntad política de determinados representantes institucionales que, pensamos, no hacen todo lo que pueden para luchar contra el fraude. Y nosotros pensamos que quien no hace todo lo que puede para luchar contra el fraude, al final se convierte en colaborador de los defraudadores. Nosotros, como decía, presentamos una interpelación al Lehendakari. Esta interpelación se ha convertido en moción. En esa moción nosotros pretendíamos instar al Gobierno vasco y a las diputaciones forales a que, a través de sus representantes en el seno del órgano de coordinación tributaria, propusieran e impulsen la elaboración de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Los diferentes grupos han presentado varias enmiendas, y finalmente nosotros hemos llegado a un acuerdo, a una enmienda transaccional con el Grupo Socialista y con el Grupo también de Eusko Alkartasuna, que creo que recoge lo fundamental de lo que debe hacerse a partir de ahora. Por un lado, recordamos, por si a alguno se le ha olvidado, la vigencia de la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, y en particular lo que dice su artículo 13. Proponemos que el Parlamento vasco inste al Gobierno vasco a que en ese marco legal multiplique esfuerzos para defender y hacer posible una lucha conjunta y coordinada con las diputaciones forales contra el fraude fiscal y una fiscalidad más justa, que sea capaz de proporcionar los recursos necesarios para mantener y mejorar en Euskadi las políticas sociales y el estado de bienestar, instar a las diputaciones forales a trabajar de forma leal y solidaria con el Gobierno vasco en defensa de estos objetivos, como digo, al servicio del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, y, en este sentido, queremos que el Parlamento vuelva a instar al Gobierno vasco a impulsar en ese órgano de coordinación tributaria la elaboración conjunta para los 3 territorios de un plan integral de lucha contra el fraude que contemple todo lo que se señala en esa transaccional. Por un lado, la elaboración de un plan de lucha contra el fraude con objetivos definidos y medibles, la interconexión informática en tiempo real de las bases de datos tributarias de las haciendas forales y del resto de las administraciones tributarias, un plan de prevención y detección de bolsas de fraude, estableciendo sistemas de alarma mediante medios informáticos y estadísticos, la modificación
modificación también de la norma tributaria que posibilita el mantenimiento de regímenes especiales poco transparentes como son las sociedades de promoción de empresas. Nosotros este asunto lo hemos tratado en este Parlamento, lo hemos traído a este Parlamento en varias ocasiones. Pensamos que hay que acabar con este régimen especial de las sociedades de promoción de empresas por donde se nos van grandes cantidades de dinero. El aumento también de las sanciones tributarias para disuadir el fraude y finalmente la realización de campañas de concienciación ciudadana. Esto es lo que finalmente hemos firmado, como digo, el Grupo Socialista y el Grupo de Eusko Alkartasuna. Obviamente no hemos puesto el plazo tal como pretendía el representante de Eusko Alkartasuna, porque en este caso no depende en última instancia que finalmente esto pueda hacerse posible. No depende del Gobierno vasco que esto pueda hacerse posible. Por lo tanto, por eso no hemos puesto plazo. Lo que queremos es que el Gobierno vuelva a plantear en ese órgano de coordinación tributaria la necesidad de impulsar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, cosa que ya lo ha hecho, hace varias semanas. Por eso digo que no tenía sentido volver a poner un plazo, porque en última instancia no depende del Gobierno que efectivamente pueda ponerse en marcha este plan conjunto, sino que depende también de los representantes de las diputaciones. Esa es la enmienda transaccional y únicamente me queda agradecer a los representantes que han firmado esta enmienda transaccional y pedir el voto al resto de grupos, especialmente al representante de Ezker Anitza y también el de Aralar, que al no presentar enmiendas en el caso de Aralar, supongo que estará de acuerdo con lo que finalmente hemos acordado. Nada más y gracias. Gracias, presidenta. Señor Damborenea, por si nosotros fuera, no existiría ni siquiera el órgano de coordinación tributaria. Efectivamente, no existiría ni las diputaciones forales. Habría que suprimir el concierto económico y habría que eliminar las diputaciones forales e ir hacia una política fiscal común. Efectivamente, ese es el objetivo final de UPyD y lo decimos aquí y en cualquier lugar, siempre e incluso en las redes sociales. Porque ya veo que ustedes incluso en las redes sociales hace escasos minutos ya han empezado a lanzar alguna insidia y están intoxicando la actuación política de este grupo y luego lo explicaré. Efectivamente, queremos suprimir las diputaciones forales, queremos suprimir el concierto económico, queremos modificar el entramado institucional vasco y en ese nuevo escenario ni siquiera existiría el órgano de coordinación tributaria. Pero a día de hoy, señor Damborenea, es lo que tenemos y nosotros, lógicamente, respetamos las leyes que tenemos y utilizamos los mecanismos que las leyes nos dan para tratar de defender los intereses de los ciudadanos vascos. Y eso es lo que nosotros proponemos, puesto que existen las diputaciones forales, puesto que a día de hoy la competencia en fiscalidad es de las diputaciones forales, lo que decimos es: recuerden ustedes que tenemos una ley que permite habilitar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Esos son los mecanismos que a día de hoy tenemos y, por lo tanto, respetamos las leyes y las utilizamos para tratar de mejorar el bienestar de los ciudadanos. Esa es la realidad. No intoxiquen, por favor. Nosotros no hemos acordado nada con Bildu a día de hoy. Nosotros hemos pactado una transaccional con el Grupo Socialista y con Eusko Alkartasuna. Y, por cierto, una enmienda de transacción prácticamente idéntica que la que firmamos hace 3, 4 o 5 meses, con lo cual no sé usted de qué se extraña. Y, por cierto, a propuesta de UPyD. UPyD trae aquí un debate, propone el impulso de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y Eusko Alkartasuna enmienda y nosotros acordamos sin ningún problema, tanto con el Partido Socialista como con Eusko Alkartasuna. Por lo tanto, no intoxiquen y no manipulen y hablen de lo que hay que hablar en el día de hoy, que es qué hacemos para luchar mejor contra el fraude fiscal. Parece ser que estamos de acuerdo en que es necesario suprimir las sociedades de promoción de empresas, un auténtico coladero en el que se infiltran decenas de sociedades para evadir impuestos, con lo cual me alegro de que efectivamente usted comparta con UPyD que es necesario abolir y suprimir este régimen. En fin, usted habla de incoherencia. Hombre, incoherencia es la suya, que llevan décadas diciendo
que no hay que subir impuestos, sino que hay que bajarlos para de esa forma reactivar la actividad económica y conseguir mayores ingresos públicos, y según llegan al poder hacen justo lo contrario. O van a Europa y defienden una política fiscal común para el conjunto de la zona euro que acompaña a la política económica necesaria, y resulta que aquí defienden tres políticas fiscales diferentes, por no hablar del impuesto sobre el patrimonio y tantas otras cosas en las que ustedes son absolutamente incoherentes. Por lo tanto, nosotros, teniendo en cuenta los mecanismos que tenemos a día de hoy, respetando las leyes que tenemos a día de hoy, lo que hacemos es una propuesta perfectamente legal y razonable para ver cómo conseguimos entre todos habilitar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Y eso es lo que nosotros proponemos, y eso es lo que nosotros seguiremos insistiendo tantas veces como sea necesario, porque pensamos que efectivamente es indispensable. Ustedes piensan que no, ustedes, los foralistas, los conservadores, piensan que no hay que hacer nada y hay que dejarlo todo como está, y nosotros pensamos que hay que modificar muchísimas cosas. Ustedes piensan que no es necesario un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y nosotros pensamos que sí. Y, en fin, traeremos el debate tantas veces como sea necesario. Y, efectivamente, por supuesto que los responsables son los defraudadores. Por supuesto que los responsables son los defraudadores, pero también son responsables aquellos responsables políticos que no hacen todo lo que pueden para luchar mejor contra el fraude. Esa es nuestra opinión. Más allá de las competencias que efectivamente existen, también existe una ley. Se permite perfectamente habilitar en ese órgano de coordinación tributaria un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, y ustedes consideran que no es necesario. Pues bien, por lo menos que quede retratado otra vez hoy aquí quienes queremos hacer más para luchar mejor contra el fraude y quienes piensan que no se puede hacer más en la lucha contra el fraude. Nada más y gracias. Gracias, señor Maneiro.